Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Queridos amigos, estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, y a través de la plataforma en YouTube Podcast Estudios. También les recordamos que este programa es retransmitido todos los días en el Diario 305 para el Miami, los Estados Unidos y el mundo, el programa del hermano Aldo Rafael Rosario. No más mentiras, no más engaños, no más corrupción. Tomás es el antídoto y la solución. No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Por él, Tomás es el antídoto y la solución. Si tú quieres a los corruptos presos, desnudos y sin acuerdos judiciales, Tomás el antídoto y la solución. Sí, tú decides por los ladrones o por Tomás, sí, por los ladrones o por Tomás, esto sí está fácil. Por los ladrones o por Tomás, esto sí está fácil. Tú decides por los corruptos o por Tomás. Este es el antídoto y la solución. Sí, Tomás. Es el antídoto y la solución. Lo primero que debo de decir es sobre el clásico de béisbol, que ese es un negocio que hacen los Estados Unidos para ellos, no para nadie en lo absoluto. Y hay que ser muy estúpido para ir a jugar un juego en los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, con el equipo de los Estados Unidos, arbitrado por árbitros norteamericanos, y pretender de alguna manera que haya igualdad y que haya justicia en cuanto a las formas de cantar las bolas, los strikes, los outs y todo lo demás. Eso quería decirlo. Vamos a esperar que el espíritu del libertador Simón Bolívar le dé una manito al equipo venezolano para que un equipo de países donde no se quiere aprender el maldito idioma y donde nos odian y donde entienden que nosotros somos una raza inferior, y que en esta semana sometieron a la justicia, muy bien sometida, a una profesora que puso a una niña a comer vómitos. Sin embargo, 11 presidentes latinoamericanos fueron a los Estados Unidos a comer mierda. Y en su presencia decirle que el maldito idioma que nosotros hablamos, y a conformar una supuesta cúpula contra el narcotráfico, cuando los dueños del circo son precisamente los que pretenden crear la cúpula. Yo estoy harto, estoy cansado de ver tanta hipocresía y tanta mediocridad en este medio en el que nos ha tocado vivir. Yo quisiera saber por qué hay que usar la frontera dominicana de este lado para ir a anunciar que prontamente van a fuerzas de Naciones Unidas o de otros países, van a ir a invadir Haití para acabar con las supuestas bandas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que usarse la República Dominicana?
¿Por qué la República Dominicana tiene que ser parte de eso? ¿Por qué? Pregunto yo, ¿por qué? Vamos a invadir nosotros Haití. Nuestras Fuerzas Armadas van a ser parte de las fuerzas que van a intervenir en Haití contra las bandas. Pregunto yo. Nosotros vamos a ser parte integral de todos los esfuerzos que se van a hacer desde el punto de vista militar para incursionar en Haití. Pregunto yo, le pregunto yo al canciller dominicano y le pregunto al presidente títere que tenemos en el país, a Luis Abinader, le pregunto, ¿nosotros vamos a ser parte de eso? Bueno, parece que ya que somos parte de eso, porque fue en la frontera dominicana donde se hizo ayer el anuncio, y que a más tardar el día 1 de abril ya estarán esas fuerzas en Haití. Pero yo necesariamente voy a seguir preguntando. ¿Vamos a ser parte nosotros de eso? No, es que el primer país intervenido es el país nuestro. El primer país que ha sido intervenido es el nuestro. Y aquí tenemos un nuevo presidente de la República. Tenemos un nuevo presidente de la República. Y ese presidente tiene un nombre, se llama Elías Campos, la embajadora de los Estados Unidos, que vino a este país a tomar la rienda y el control de nuestro país. Y todos los demás son súbditos, todos los demás son subalternos de la embajadora de los Estados Unidos. Vayan allá a Haití y anuncien allá en Haití sus operaciones que serán comenzadas en abril. Anúncienlo allá en Haití. ¿Por qué hay que complicar a la República Dominicana en esa vaina? Pregunto yo, ¿por qué? Si nosotros no somos parte de eso, ni debemos ser parte de eso, aunque ya somos, parece, parte de eso. ¿Cuántas vainas? Señores, hoy estamos a 17 de marzo. Un día como hoy, hace 51 años, asesinaron a Orlando Martínez. Mangú Café y Restaurant. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. Y asesinaron a Orlando Martínez por cosas parecidas a las que están pasando hoy en República Dominicana y que eran denunciadas de manera permanente por Orlando. Si cogemos el discurso de Orlando Martínez, si cogemos el artículo de Orlando Martínez que aceleró la orden de Joaquín Balaguer para asesinarlo, ese artículo se puede leer hoy día como que es algo actual. Vamos a leer el artículo de Orlando. Vamos a leer el artículo de Orlando. Que tiene su origen fundamental
en que a Joaquín Balaguer le impidió entrar al país a Silvano Lora. Y dice Orlando: señor presidente de la República, y si usted quiere puede cambiarle el nombre y puede ponerle Luis Abinader en vez de Joaquín Balaguer. Ya que usted impide que un artista de prestigio y calidad moral de Silvano Lora entre a su patria, ya que dejar el extranjero dominicano le produce placer o ganancias politiqueras, me voy a permitir hacerle algunas recomendaciones y espero sobre todo medite la última. Y yo este artículo lo voy a leer pensando no en Balaguer, sino pensando en Luis Abinader. Como usted ha dicho que en este gobierno, y parece ser cierto, la corrupción solo se detiene en la puerta de su oficina, ¿por qué no saca de la República Dominicana a todos esos corruptos? Dice Orlando Martínez. Como aquí existe un galopante inflación de delincuentes sin uniformar, y según usted, también uniformados, ¿por qué no le ordena a los calieses del régimen que los apresen y los metan en un avión? ¿Por qué no le dice a los genífaros que prestan servicio en el aeropuerto que apresen no a los que traen 1 o 2 cigarrillos de marihuana, sino a los pejes gordos del tráfico de drogas? ¿Por qué no manda al exilio a los que reciben comisiones para negociar contratos que entregan nuestras riquezas a las compañías multinacionales? ¿Por qué no instala en un barco a los latifundistas, a los que están negados a que este país salga de su desarrollo y de la situación de miseria colectiva que lo acompaña? ¿Por qué no entra en ese mismo barco a quienes en la ciudad son el soporte ideológico de los terratenientes y también a quienes son el sostén armado, los que dan palos, apresan y torturan campesinos que luchan por sus derechos? Como usted es en llave de los norteamericanos, ¿por qué no le solicita un portaaviones para enviar al lugar que fuese a los numerosos calieses que viven del trabajo del pueblo? En caso de que su amistad con los Estados Unidos sea más estrecha de lo que sospechamos, ¿por qué no le pide al Pentágono un cohete último modelo con el objetivo científico de crear una colonia de calieses en la Luna? ¿Por qué no desaparece de la vista de los dominicanos honrados, que son la mayoría, a todos los vagos que en este gobierno cobran sin trabajar? ¿Por qué no? ¿Por qué, tómelo en cuenta, no deposita en un cómodo asiento de primera a los funcionarios irresponsables que se la dan de Fouché contemporáneos y a la hora de la responsabilidad no dan la cara? Y mi recomendación final: si es inalienable que esta situación continúe y si es imposible evitar estos indignantes miserables como el que presencié el domingo en el aeropuerto, ¿por qué, doctor Balaguer, no se decide usted a subirse en el avión o en el barco y a desaparecer definitivamente de este país junto con todos los que anteriormente he mencionado? Óigame, nada más hay que cambiar el nombre de quien era presidente de entonces. Y el artículo de Orlando vuelve a ser un artículo actualizado de la situación que vive la República Dominicana. Entonces, el 17 de marzo de 1975,
A las 7 de la noche, en la calle José Contreras, en la cercanía de la Universidad de Santo Domingo, Luis Orlando Martínez Holly fue asesinado por unos sicarios del régimen cumpliendo órdenes de Joaquín Balaguer, de ese que declararon padre de la patria en la República Dominicana. Como vamos a demostrar en la tecla segunda del libro El Tinglado, este libro El Tinglado que yo escribí, porque yo conozco la historia completa, porque yo tengo el expediente completo del caso de Orlando. Cuando fue leído el artículo periodístico, ¿por qué no, doctor Balaguer? Este montó en cólera y estrellando su lente y dando un palmetazo sobre su escritorio, dijo: este muchacho no me deja gobernar. Delante de los jefes militares que se reunían frecuentemente con él para recibir las órdenes pertinentes, ya que nada se hacía sin que éste estuviera debidamente informado. Fue así como se ordenó aquel asesinato, puesto que la guardia de Trujillo se le enseñó que si alguien preocupaba al jefe, había que matarlo, no por la muerte en sí, sino porque el jefe no podía estar preocupado, y en este caso el jefe había que dejarlo gobernar. El 8 de marzo de 1975, en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, se celebró una reunión con todos los jefes militares, donde se discutió el plan relacionado con el operativo para asesinar a Luis Orlando Martínez Holly. En esa reunión participaron el general Ramón Emilio Jiménez Reyes, alias Milo, quien era el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, el comodoro Manuel Logroño Contín, el general Enrique Pérez y Pérez y Salvador Lluveres Montaz, alias Chinino, entre otros. Mientras se celebraba tan solemne reunión, en el antedespacho del secretario de Estado de las Fuerzas Armadas se encontraba el mayor Joaquín Antonio Pou Castro, llamado para el trabajo de la ocasión. Y al salir, Salvador Lluveres Montaz, alias Ginino, le dijo que lo quería ver en su despacho, cosa que se produjo al día siguiente. Al llegar el mayor Joaquín Pou Castro, la jefatura de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, al despacho de Lluveres Montaz y en presencia del coronel paracaidista Isidoro Martínez González, alias La Caja, le preguntó que si conocía al periodista Orlando Martínez, a lo que contestaron que no, diciendo tengo la anuencia para darle una paliza a ese periodista, mira a ver si tú reúnes a personas de tu confianza para esos fines. Porque el argumento inicial era supuestamente darle una paliza a Orlando Martínez, y en el juicio en el que yo fui parte siempre se habló del tema de las palizas, pero a Orlando no fueron con combates, ni con tubos, ni con palos, fueron con pistolas y con revólveres. Evidentemente que la paliza era un argumento para justificar los hechos. 3 días después, el mayor Pou Castro, mejor conocido como Ñoño, es llamado nuevamente a la jefatura del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, y ya en el despacho de Lluveres Montaz, en presencia del capitán paracaidista Sánchez Guzmán, coroneles Espinal, Sánchez Cueva, Mata y Mata e Isidoro Martínez, quien fungía como director del Departamento de Inteligencia llamado ADO, le dijo: mira, la vaina del periodista va, mostrándole un recorte de la columna Microscopio, precisamente el escrito de Orlando Martínez que desafiaba a Joaquín Balaguer. El capitán paracaidista Jesús María Sánchez Guzmán fue quien informó todos los detalles sobre Orlando Martínez, su dirección, el vehículo que usaba, su placa, color y marca, porque ese capitán lo conocía personalmente, porque en distintas ocasiones había ido a su casa con recado del doctor Víctor Gómez Vergés, con quien trabajaba como escolta y a quien le confesó días antes sobre el plan criminal. El doctor Gómez Vergés le hizo saber a Orlando Martínez sobre el pecado, nunca sobre los pecadores, y por más que éste insistió, se negó a revelarle los detalles. De la misma manera
que se ha negado a revelarlo a la justicia, constituyendo su silencio una autoría por omisión y una complicidad. El general Lluveres Montaz, en tono enérgico y contrariado, ordenó al mayor Pou a que acompañara al coronel Isidoro Martínez, quien ya tenía toda la ubicación del periodista Orlando Martínez, diciéndole al mayor Pou Castro que no tenía personal para el operativo, a lo que el coronel Isidoro Martínez le contestó que todo su personal lo había utilizado en el servicio de vigilancia y ubicación y que sería conveniente utilizar personal ajeno a la base aérea de San Isidro. El coronel Isidoro Martínez le dijo al mayor Pou Castro que buscara al cabo Mariano Durán Cabrera, que en eso entonces prestaba servicio en el J2 de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, y que se podía conseguirse 1 o 2 civiles de confianza, de calieses de esos que usaban para exterminar comunistas. El mayor Pou Castro buscó al cabo Mariano Cabrera después de solicitar permiso del contraalmirante Ramón Emilio Jiménez Reyes, quien ordenó al J2 al coronel Ramón Abreu Rodríguez para que prestara dicho cabo para el servicio. Después el mayor Pou Castro invitó a Rafael Alfredo Lluveres Ricard, Freddy o Lluverito, quien a su vez buscó a Luis Emilio de la Rosa Vera, y así se conformó aquel equipo de muerte. El operativo criminal. Eran las 3 de la fatídica tarde del 17 de marzo del año 1975, cuando el mayor Pou Castro es llamado por el coronel Isidoro Martínez para que se presentara a su casa. Enseguida le dijo que según sus informaciones el periodista Orlando Martínez se encontraba laborando y que saldría al atardecer, que se juntaban en la entrada principal del hipódromo Perla Antillana. Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde cuando llegaron los complotados. El mayor Pou Castro, acompañado del cabo Mariano Cabrera Durán y de los bandoleros Rafael Alfredo Lluveres Ricard y Luis Emilio de la Rosa Vera, y el coronel Isidoro Martínez, acompañado de su chofer, todos vestidos de civil, en los carros Datsun 120, color azul sin placa, modelo 1969, propiedad del Partido Reformista, el Datsun 1200, color verde, propiedad de la Fuerza Aérea Dominicana, y un tercer vehículo de apoyo logístico del J2, en el cual iban el capitán Apolinar Rivas Cordero, alias Polín, y el sargento Eulogio Santana. Acordaron mantenerse en la avenida San Martín, cerca de la estación de gasolina Eso, y que cuando Orlando Martínez saliera del periódico lo seguirían. Mientras tanto, el mayor Pou Castro y sus secuaces compraron una botella de ron y algunos alimentos en una barra cercana y se mantuvieron al acecho para la operación criminal. Aproximadamente a las 6 de la tarde salía el periodista Orlando Martínez de su lugar de trabajo y se dio inicio a la caravana de muerte que sin saberlo él encabezaba. Se dirigieron al de este a oeste por la avenida San Martín, doblando por la avenida Tiradentes hacia el sur, y al llegar a la avenida 27 de febrero, el coronel Isidoro Martínez le hizo una seña al mayor Pou Castro para que lo adelantara a él, y se colocaron detrás del carro de Orlando, ya que delante iba el capitán Rivas Cordero, Polín. Al llegar a la intersección de la calle Alma Mater y José Contreras, mientras el semáforo se encontraba en rojo, Orlando se mantenía observando por el espejo retrovisor como si sospechara algo, y dobló muy despacio por la calle José Contreras al este. La noche había caído y el sector estaba oscuro por la falta de iluminación eléctrica. Fue el ambiente perfecto para la trama. El capitán Rivas Cordero, alias Polín, que iba adelante, frenó su vehículo, lo que obligó al periodista Orlando Martínez a hacer lo mismo. Acto seguido fue chocado por detrás por el vehículo que conducía el mayor Pou Castro. Orlando se vio en la obligación de detenerse, pues estaba emboscado. Se paró a la derecha dejando las luces encendidas y salió del vehículo para observar los daños ocasionados por el impacto. Mientras desde el vehículo seguido por mayor Pou Castro salieron el cabo Mariano Cabrera Durán por la derecha y Rafael Alfredo Lluveres Ricard por la izquierda, con sendas armas en las manos.
Al percatarse Orlando de la acción, retorna a su vehículo con medio cuerpo fuera, medio sentado en el asiento del chofer y trata de abrir la gaveta o guantera donde tenía el revólver 38, el cual no llegó a tocar, pues inmediatamente ambos dispararon sus armas, alcanzándolo Rafael Alfredo Lluveres Rical, Lluverito, en el brazo izquierdo y el cabo Mariano Cabrera Durán en la mejilla derecha, siendo este último disparo mortal por necesidad. Se marcharon cada uno por su camino distinto, siendo el coronel Isidoro Martínez el que informó al general Lluveres Montá sobre el operativo, ya que este tenía asignada la función de coordinar y supervisar el trabajo. El 19 de marzo, es decir, 2 días después, el mayor Castro fue llamado para una reunión con el general Lluveres Montá, la cual se realizó en la casa de Soltero, en el sector Alma Rosa, detrás de la Granja Mora. Ahí se encontraba el coronel Isidoro Martínez. El general Lluveres Montá se encontraba muy nervioso y le dijo que había que buscarle la salida al asunto, que buscara una persona que se hiciera responsable, aunque hubiera que pagarle una suma de dinero, ya que el doctor Balaguer estaba muy enfadado, no por el crimen, lógicamente, sino por la falta de profesionalidad, ya que Balaguer, en su perfeccionalismo nihilista, era un delincuente en el arte. Y así se sigue narrando todo lo que pasó con posterioridad. Balaguer diciendo que pudo haber evitado el crimen, ofreciendo dinero para la captura de la persona, para que dieran alguna información al respecto. Y todo eso transcurrió, señores, y todo eso transcurrió en una burla al pueblo dominicano, ya que Balaguer, todo el mundo señalaba que fue el que ordenó la muerte de Orlando Martínez. Y tuvimos que durar, señores, 20 y pico de años, hasta que en el año 1997, y hay que decir la constancia de Narciso Isaconde, que por cierto me enteré que tuvo una caída y que está internado en una clínica de la capital. La constancia de Narciso, la constancia de José Israel Cuello, la constancia de Abel Rodríguez del Orbe y de Negro Veras, en principio, que fueron los abogados que tenía la familia de Orlando. Y a la llegada al poder de Leonel Fernández, que hay que reconocérselo también, y la fiscalía de Guillermo Moreno y posteriormente la de Domínguez Brito, pues se pudo por lo menos apresar a los autores materiales del crimen. No así a los autores intelectuales, porque Balaguer, que se burló una vez más de este país, dejando en su libro Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, dejó una página en blanco diciendo que había dejado en manos de una persona joven que iba a sobrevivirlo para que después que él muriera diera a conocer lo que él sabía respecto del crimen, burlándose de este país, todo el mundo sabiendo que era mentira. Hicieron barbaridades, acusaron al profesor Juan Bosch y a gente que estaban a su lado de ser los autores del hecho, tratando Balaguer de embarrar a todo el mundo con el crimen y él tratando de salirse. Todas esas cosas han pasado en este país y todavía tenemos otros casos de todos los crímenes que cometió Balaguer y que se cometieron en otros gobiernos y que todavía hoy día están en un limbo jurídico. No habla nadie de narcisazo, nadie habla de nada, y los casos han ocurrido y este gobierno es tan responsable como los que han cometido esos hechos, pues no han sido capaces ni siquiera de airearlo. Yo he narrado aquí episodios en los cuales yo he participado
y que Jenny Berenice Reynoso, la Procuradora General de la República, tiene detalles de cosas que han pasado, sobre todo en el caso de Narciso González, y no le ha dado la gana, porque este sistema ha sido creado para que los crímenes que se han cometido en este país, sobre todo crímenes de Estado y actos de corrupción, no sean investigados ni hayan sanciones a nadie. Entonces esa es la situación que tenemos. 51 años de la muerte de Orlando. Y en vez de perseguir a los autores de estos crímenes, en vez de perseguir a los corruptos, lo que vienen a perseguir a gente que lo único que hacemos es colaborar con que las cosas se traten de hacer, colaborar con que funcione este país institucionalmente. Hace un par de días me dijo un amigo, mira, que a ti te tienen una vigilancia y por donde quiera que tú te mueves, te tienen... Este país no tiene oficio, la gente no tiene nada que hacer. Porque andar vigilándome a mí, interviniéndome en mi teléfono y jodiéndome la vida, no van a lograr nada en lo absoluto, porque en primer lugar yo no voy a dejar de hacer lo que yo hago, ni voy a dejar de decir lo que yo digo. Entonces, no pierdan su tiempo conmigo, a no ser que hayan decidido matarme. Y si han decidido matarme, yo creo que han tomado una excelente decisión, porque no van a vencerme, no van a cambiarme, no van a lograr que yo deje de hacer las cosas que yo hago. Entonces, sigan ahí, que yo sigo aquí. Por cierto, es un hecho que es importante destacarlo, y es que hoy se inaugura el edificio de Indotel. Y el nuevo edificio de Indotel se llamará Orlando Martínez. No podía ser de otra manera, porque Guido Gómez Mazara es un hijo de la resistencia. Guido Gómez Mazara es un hijo de la lucha, es un hijo de los que no nos conformamos con vivir. Si vivir sin honor, sin dignidad, sin decoro, como dijera Juan Pablo Duarte, es lo mismo que vivir sin patria y sin honor. En buena hora el edificio se va a llamar Orlando Martínez. Ya en el Palacio Nacional, donde se reúnen los periodistas, el local de prensa del Palacio Nacional, en el primer gobierno de Leonel Fernández, le pusieron Orlando Martínez. Pero ya ese salón de la prensa en el Palacio Nacional hace rato que lo cerraron. Ya eso no lo usa nadie, ni permiten que se use. El tiempo se nos acabó, señores. Será pues hasta mañana, cuando estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios siga protegiendo al humilde y sufrido pueblo dominicano.